Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder y Gloria. Hoy es Domingo de Pentecostés. Este es un acontecimiento trascendental en la vida del cristiano. Antes de partir a la derecha del Padre, Jesús dio algunas instrucciones a sus discípulos. Una de ellas fue que no se separaran de Jerusalén hasta que viniera del cielo ese Paracleto que Él les prometió que estaría con ellos en su ausencia, el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que ellos, en efecto, estuvieron reunidos unánimes esperando ese momento en el aposento alto. Finalmente la Biblia menciona que 120 tuvieron la paciencia, porque eran más de 120. Libros conexos señalan que eran aproximadamente 500 personas las que estaban ahí. Pero algunos fueron desertando, se cansaron de esperar y al final 120, entre los cuales estaban los 11 discípulos, permanecieron a esperar lo que Jesús les había prometido. Porque Él dijo, recibirán poder cuando llegara sobre ellos ese Espíritu Santo, para que fueran testigos de Él en Jerusalén, Samaria, Judea y todo el resto de la tierra. Ese evento trascendental se dio y se denomina Pentecostés. Eso cambió la historia. Pentecostés dio inicio a la era del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Recuerden que el Espíritu Santo no vino sino hasta que descendió el Espíritu en Pentecostés a esos cristianos judíos que estaban allí y que tuvieron la paciencia de esperar. El Pentecostés da inicio a la era del Espíritu Santo, ese que tenemos hoy, que nos redarguye, que nos recuerda las cosas que están en la Biblia en todo momento. Por primera vez llegó a los discípulos ese día de Pentecostés. El Espíritu Santo trajo sobre cada uno de ellos la capacitación que ellos requerían para diseminar o para difundir el Evangelio a nivel mundial. Y eso hasta el día de hoy se sigue dando. Pero inició un día de Pentecostés. Y ese evento maravilloso no solo se convirtió en un avivamiento, no solo se convirtió en el inicio formal de la iglesia, sino que también ellos fueron capacitados. Porque mi hermano, el Espíritu Santo nos da capacitación, nos llena de sabiduría para poder enfrentar la vida. Y por eso Jesús le hizo énfasis a ellos diciéndoles, quédense allí en Jerusalén hasta que llegue el Paracleto que les enviaré, porque no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo que será en mi ausencia quien los ayudará, quien los guiará, quien los va a redarguir y les va a hacer memoria de todas las cosas que yo en el tiempo que estuve con ustedes les enseñé. Y en efecto, el Espíritu Santo finalmente llegó, el Espíritu Santo cayó, fueron capacitados y eso les dio la preparación para lograr lo que hasta el día de hoy se sigue dando.
y no es otra cosa que ganar almas para el Señor. Como vamos a ver en el desarrollo de esta palabra. Para eso vamos directamente a lo que pasó. Por favor, vaya conmigo en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Todo el capítulo 2 habla de ese avivamiento que se dio producto del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ese remanente de discípulos que se quedaron a esperarlo y recibirlo. Ya llegó a Hechos capítulo 2. Vamos a leer el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Mi hermano, a mí me gusta eso porque Jesús, cuando les dijo que se quedaran a esperar el Pentecostés, si nos damos cuenta, Jesús no fue exclusivo. No solamente le dio la instrucción a sus 12, a sus 11 en el momento, sino que, como se van a dar cuenta, había otro grupo de personas que estaban con ellos allí esperando. Se dice que aproximadamente eran 500 personas las que estaban allí, los que recibieron la noticia de que ese poder descendería sobre ellos para capacitarlos. Lamentablemente, y eso tampoco ha cambiado, la gran mayoría se fue del lugar. La gran mayoría se fue, no tuvieron la paciencia, no esperaron. Y mi hermano, déjame decirte algo, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Todavía hay gente que viene a la iglesia porque quiere que Dios le solucione un problema, cambie su vida, le consiga un trabajo, le consiga marido o mujer, yo no sé. Y a veces el tiempo pasa y no alcanzas lo que esperas o lo que o lo que le has pedido a Dios. Y te pasa igual como la mayoría que se fueron de ese aposento. No tuvieron la paciencia para esperar. Porque a veces queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos, o en el tiempo que nosotros estimamos que lo debe hacer. Pero gracias a Dios que estos 120 perseveraron. Así como usted persevera, que siempre viene a la iglesia. Estos 120 perseveraron y Dios honra al que le honra. Estos fueron los 120 que recibieron. Ok, yo quiero también instruir. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Por qué ese nombre de Pentecostés? Se le puso el nombre de Pentecostés, que significa 50º. Porque Pentecostés siempre iniciaba 49 días después del Shabbat. Siempre era un domingo. Pentecostés siempre iniciaba un domingo porque iniciaba después del Shabbat. ¿Cuál era el día del Shabbat? Sábado. Si usted quiere saber más sobre eso, usted puede ir a Levítico 23, 15 y 16, que te dice precisamente el periodo de tiempo en que inicia el Pentecostés. Pero iniciaba después de ese sábado, que era el día de reposo, como se conoce en la Biblia, el Shabbat actualmente para los judíos. Y se contaban 3 semanas, se contaba el tiempo, y cuando se cumplían los 50 días, que siempre caía un domingo, iniciaba el Pentecostés.
Recuerden que siempre era un domingo, que fue el día en que Jesús resucitó, que fue el día en que Jesús se le aparece a sus discípulos luego de haber resucitado. Fue el día en que si leemos la Biblia nos damos cuenta que a partir de allí vemos a Pablo predicando en Troas el primer día de la semana. También vemos en Primera de Corintios 16, 1 y 2, en donde Pablo señala que el primer día de la semana recogieran las ofrendas. Es decir, todo cambió. De sábado, que era el día anterior, que se decía que era el día del Señor, a domingo. Porque desde que Jesús resucita un domingo, el día del Señor, como está en el primer capítulo de Juan, es ahora el día domingo. Por eso es que nosotros realizamos el culto del Señor los domingos, porque viene de ese antecedente. Porque Jesús resucitó ese día, el Pentecostés también fue un domingo, y todos los eventos luego de la resurrección iniciaban o se daban un domingo, cosa que hasta el día de hoy se ha mantenido. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes por eso. Aleluya. Pero mi hermano, yo quiero que usted se traslade al lugar. Mire, cuando tú lees sobre cuando vino el Espíritu Santo a ese aposento, qué bueno sería que tratáramos de imaginar que estamos ahí. Trate de imaginar que usted está ahí en ese aposento. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Estamos en Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Y de repente, ¿a cuándo le gustan los de repente de Dios? Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Mi hermano, esa casa ni siquiera la gente recuerda dónde queda. La casa era lo de menos. Lo importante es, como dice el primer versículo, que estaban juntos esperando ese momento trascendental. Pero pónganse en el lugar. Veo que están conversando algunos aquí. Dice, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. ¿Cuántos han sentido una ráfaga de viento en algún momento? Dice que el ruido, que yo me imagino que ellos se preocuparon y se asustaron, dice que el ruido era como de un viento impetuoso que llenó la casa donde estaban. Y viene la parte importante. Se les aparecieron lenguas. Mi hermano, dice que se les aparecieron. Lo que me indica a mí como que ellos pudieron ver algo maravilloso, como que ellos pudieron ver algo milagroso, porque dice que se les aparecieron lenguas. Digo, no lengua, el órgano que usted tiene en su boca, no. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se pasaron sobre cada uno de ellos. Mi hermano, trate de ubicarse en el lugar y que usted está ahí fiel, esperando ese momento que Jesús dijo que vendría. La Biblia no dice cuánto tiempo duró en llegar. La Biblia no señala, solamente Jesús le dijo, quédense en Jerusalén y esperen. Así que la Biblia no dice cuánto tiempo esperaron. Yo me imagino que no fue dentro de 1 hora ni 2.
Tuvo que haber sido un tiempo que no me atrevo ni a decir porque no quiero decir algo que no esté en la Biblia. Lo cierto es que eran más de 120. Eran más de 120 y la gente fue cansándose y apartándose. Y estos fueron los que recibieron finalmente esa bendición. Así que te puedes imaginar estar ahí y de repente tú oyes un ruido extraño, como de un viento, como dice aquí. Y después ves cosas que tú no entiendes qué significan. Y dice la Biblia en el versículo 3, se posaron sobre cada uno de ellos. Mi hermano, eso, una cosa es leerlo, pero otra cosa es estar allí. Una cosa es recibir eso que Jesús llamó el poder que vendría sobre ellos. El Paracleto, el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo tiene poder? Mi hermano, un poder que nosotros no podemos dimensionar el poder que tiene el Espíritu Santo. No podemos dimensionarlo. Pero si Jesús dijo que recibirían poder, mi hermano, ese poder es infinito. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero veamos lo que dice el versículo 4. Algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, los 120 que tuvieron la paciencia de esperar fueron beneficiados. Mi hermano, ahí estaban los 11 discípulos, los apóstoles y el resto. Así que no solamente los apóstoles recibieron el poder, sino también todas las personas que fueron fieles y esperaron. A mí me encanta eso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y quiero explicar algo aquí. Muchos piensan que cuando la Biblia habla de esas lenguas, no es como cuando usted habla en lenguas, que no entendemos lo que decimos. Eso eran idiomas y dialectos reales que ellos estaban hablando allí. Que obviamente los galileos, que eran la mayoría que estaban ahí, ellos no sabían hablar en el dialecto y en el idioma de otras naciones que estaban allí. Porque, mi hermano, la llegada del Espíritu Santo fue regada. Y vino mucha gente de otros lugares, de otras naciones, para formar parte de eso. Vamos a seguir leyendo para que usted vea. Versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Es decir, mi hermano, ahí había gente de todos otros lugares que no hablaban lo que se hablaba en Jerusalén. Tenían un dialecto y un idioma diferente. Y dice el versículo 6, al ocurrir este estruendo, escuche lo que dice aquí. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Es decir, había gente que estaba ahí que no entendía cómo alguien que tú sabes que no habla otro idioma estaba hablando tu idioma. Por ejemplo, digamos que aquí hay 4 coreanos y yo sé que Bermúdez no habla coreano.
Y luego que cae ese Espíritu Santo en el lugar, Bermúdez comienza a hablar coreano. Y los coreanos que saben que está hablando no sé cómo es, coronés, no sé cómo es de coreano, que está hablando coreano, dicen, pero ¿cómo este hombre habla coreano? Él está hablando el idioma nuestro. Eso es lo que están diciendo ellos aquí. Que la gente que tenían un dialecto distinto a los galileos o judíos que estaban ahí, estaban hablando la lengua de ellos. Y ellos quedaron asombrados de ver eso. Porque obviamente sabían que los que estaban hablando en su idioma no lo hablaban. Y eso les llamó la atención. Mira lo que dice el versículo 6. Ok, ya leímos el 6, ¿verdad? Vaya al 8. Mira lo que dice el 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vaya al 11. El 11 dice: cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Mi hermano, lo importante aquí es que no hablaban bochinches. No hablaban en coreano hablando otra cosa rara. No hablaban de política. Estaban hablando cada quien en el dialecto que Dios les dio en el momento, pero todos estaban hablando del mismo tema. Estaban hablando de la misma persona. Todos estaban hablando de Dios y sus maravillas. Ok, ¿cuántos recuerdan cuando hablamos, creo que fue un viernes de enseñanza, que hablamos aquí de Babel? De los que se reunieron, trataron de hacer una escalera que llegara al cielo, y Dios vio que eso era perverso, y Dios tuvo que bajar, dice la Biblia, y los dispersó cambiándoles el idioma a cada uno. Eso hizo que se dispersaran en Babel. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? En este pasaje, el de Pentecostés, Dios también bajó, pero los unificó, a pesar de que hablaban en diferentes dialectos e idiomas. Se entendía que estaban unidos porque todos estaban hablando del mismo tema. Todos estaban hablando de Dios, que es la diferencia en que cuando llegue el Espíritu de Dios y el espíritu perverso que tenían los que estaban en Babel. Y la Biblia dice que cretenses árabes estaban oyendo gente que saben que no son cretenses ni árabes, pero que estaban hablando el idioma que ellos hablan. Y eso fue maravilloso. Mi hermano, yo creo que usted se ponga ahí, que usted imagine estar ahí y que de repente usted empiece a hablar francés. ¿Ah? Que usted comienza a hablar en uno de esos lenguajes difíciles, porque a veces ni el español hablamos bien, y usted quede hablando una lengua de esas. ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano, eso es lo maravilloso del Pentecostés. Todos recibieron el Espíritu Santo, hablaban en otro idioma, pero todos hablaban de Dios, hablaban de sus maravillas. Porque ¿de dónde vino el estruendo? Del cielo, vino de Dios. Así que Dios le mandó esa capacitación, y eso se convirtió en el inicio de la iglesia capacitada de Dios, que se convertiría en los que iban a regar el Espíritu, iban a regar el Evangelio en el mundo, como Dios había dicho que ocurriría. Dale un aplauso a que vive y que reina. Aleluya. Se me fue aquí. Versículo 2.
Vamos a hablar de cómo reaccionó la gente que estaba ahí. Porque seguramente algunos de los que estaban ahí, que tal vez eran parte de los que estaban primero en el aposento y después se cansaron y se fueron, no recibieron la bendición. Pero cuando oyeron a la gente hablando en otras lenguas que ellos sabían que no hablaban, mira la reacción de ellos. Versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, ¿cómo está en su Biblia? Están llenos de motos. En esta dice están borrachos en panameño. Me encanta esta. Acá dice están borrachos. Allá lo disfrazan y que de mosto. No, es que están borrachos. Dijeron acá, en esta versión, por eso la traje. En esta versión dice, están borrachos. Mi hermano, y así es la envidia. Los 120 que recibieron la bendición, que Dios los puso en hablar en lenguas que no dominaban ni que hablaban antes, los que lo vieron les dio envidia. ¿Qué significa esto? Estos están hablando en un idioma que yo sé que no hablan, así que deben estar borrachos. Así decían. Mi hermano, y eso me recuerda. Eso me recuerda a que cuando tú vas a evangelizar o cuando tú le vas a hablar de Cristo a alguien, tienes que estar preparado para recibir rechazo. Todavía hoy, cuando tú le quieres hablar de Cristo a alguien, habrá gente que te va a rechazar. Habrá gente que no va a querer oírte. Y y a algunos se le va a pasar la mano. Y te van a hablar con vulgaridad, te van a hablar con desprecio, te van a hablar con palabras ofensivas algunos de ellos. Pero para todo eso tenemos que estar preparados, mi hermano. Mi hermana que estás aquí. Me llama la atención porque, unos quedaron asombrados y preocupados. Querían saber, porque unos dijeron, vamos a buscarlo. Unos dijeron, ¿qué quiere decir esto? Es decir, tenían preocupación por saber qué se había dado. Y eso es bueno. Eso es bueno. Tiempo fuera. Casualmente ayer yo fui a buscar a mi hermana, que ella se queda a cuidar a mi mamá hoy domingo para que yo pueda estar aquí bien. Así que mi mamá está con mi hermana. Pero cuando yo la fui a buscar para traerla a la casa, porque yo cada vez que estoy con ella, tú sabes, no la suelto y le hablo de Dios y le hablo de Dios. Ayer ella me dice, yo quiero que tú me expliques algo. Yo, dime. Yo quiero que tú me hables más de Jesús. Yo digo, ay, gloria a Dios. La palabra está alcanzándola. Está alcanzando. Yo quiero saber de Jesús. Dicen que Él va a volver. Yo no sé si eso es cierto o no. Que no sé qué. Yo quiero que tú me expliques. Y yo, siendo cuidadoso, no quise dar una explicación de Chihuimaní. Porque yo me estaba terminando de preparar para venir con los líderes. Y dije, no le voy a hablar de eso ahora. Lo que sí le dije fue, tranquila hermana, gracias por preguntar. Gracias por la preocupación que tienes. Ese es un buen inicio. Pero no te voy a contestar ahora porque no quiero darte una respuesta que te parezca simple. Yo quiero que tú valores lo que yo te voy a hablar sobre Jesús. Así que la próxima vez que tú vengas, hablaremos el tema como debe ser. Está bien, hermano, listo. Esto fue lo que, palabras más, palabras menos, pasó aquí con algunos. Algunos dijeron, como dice el versículo, ¿qué quiere decir esto? O sea, ellos saben que había gente ahí que de milagro hablaban el aramés. Y cuando lo vio hablando en charcomondongo, ellos dijeron, oye, ¿cómo se pudo dar eso? ¿Qué pasó aquí?
Pero hubo otros que decían burlonamente, estos están borrachos, ¿quién sabe qué estaban tomando ahí arriba? En el aposento, ¿quién sabe qué estaban tomando ahí? Porque así hay gente que se burla cuando tú le hablas de Cristo, se burlan de ti. ¿A cuándo les ha pasado? Eso no ha cambiado. Hay gente que se burla cuando tú le hablas de Cristo. Pero mi hermano, ¿de verdad tú crees que una botella de Seco Herrerano, que una botella de whisky del que tú quieras, Johnny Walker, para poner un nombre, tú crees que un trago de Johnny Walker puede poner a alguien que de milagro habla español, que hable francés? ¿De verdad tú crees eso? Entonces se estaban burlando de los que recibieron esa tremenda bendición. Pero mi hermano, pero la Biblia dice que Pedro, el impetuoso, el que siempre tenía que decir algo, el que le dijo a Dios, estoy dispuesto a morir por ti si es necesario, y esa misma noche lo negó 3 veces, lo dejó solo en el momento de la prueba del Señor. Pedro no estaba ahí, pero la Biblia dice que Pedro dio la cara cuando estos burlones y los que estaban allí querían saber qué fue lo que pasó. Versículo 14. Mi hermano, recuerden que este es Pedro, el boquisucio, el que de 10 palabras 15 eran sucias. Pero después que tuvo con Jesús, su vida cambió. Y cuando él recibió el Espíritu Santo en ese aposento alto, todo cambió en su vida. Hasta su manera de hablar. Ok. Cuando Jesús resucita, esto es bueno que lo sepan para que podamos entender lo que pasó aquí en el versículo 14 en adelante. Cuando Jesús resucita, recuerden que hablamos eso aquí también. Jesús estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado. ¿Cuánto recuerdan? En esos 40 días, Jesús se dedicó a descodificarles la palabra. Porque ya Jesús sabía lo que vendría después. Y Jesús tomó esos 40 días para enseñarles que toda la escritura hablaba de Él. Cosa que ellos no entendían de las escrituras antes de eso. Pero Jesús se tomó esos 40 días para enseñarles que toda la Biblia, las escrituras que ellos tenían hasta el momento, hablaban de Él. Para que ellos, cuando llegara el Pentecostés y recibieran el Espíritu Santo, fueran hombres llenos de capacidad para poder hablarle a la gente sobre el Evangelio. Sabiendo eso, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Mira cómo hablaba Pedro. Mira cómo hablaba Pedro ahora. 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos, hablando de los 120, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas era la hora tercera. ¿Cuál era la hora tercera aquí en Panamá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hora era? No, las 9 de la mañana. Mi hermano, sí hay gente borracha en estos tiempos a las 9 de la mañana. Pero en ese tiempo no. En
En ese tiempo no era común ver a alguien borracho a las 9 de la mañana, que es lo que Pedro quiso decirles aquí. Ellos no están borrachos como ustedes dicen porque apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Oye a Pedro hablando ahora. Y les declaró lo que estaba en la profecía de Joel. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mi hermano, mira Pedro cómo habla ahora. Mi hermano, yo quiero que tú prestes atención al Pedro que la Biblia muestra antes y el Pedro que se muestra hablando aquí ahora. Pedro recitando lo que dijo Joel con tanta precisión. ¿Qué pasó en Pedro? Pentecostés. Cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él, mi hermano, el Espíritu de Dios te capacita. Por eso cuando tú estás lleno de Dios y tú tienes que hablar frente a alguien, será Dios quien ponga en tu boca las palabras para que llegue y alcance a los que están apartados. No seremos nosotros, mi hermano, y no seas arrogante. No podemos ser arrogantes cuando Dios te llena de su espíritu para que tú le hables a alguien de él. Mi hermano Pedro, la vida le cambió, pero Pedro no tenía la capacidad que mostró aquí. Pedro no tenía esa capacidad. ¿Quién se la dio? Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él y sobre los que estaban ahí también. Eso hizo que Pedro pudiera hablar de la forma tan elocuente como habló aquí, recordándole pasajes de un profeta con tanta precisión. Pedro, solamente cuando estás lleno de Dios, Dios pone las palabras para que tú hables. Así funciona. Y debemos entender cuando ocurra que no somos nosotros, es Dios usándonos para su obra, para que podamos cumplir lo que Él dijo que haríamos. Él dijo, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso les dijo, no se muevan de Jerusalén y esperen que el poder venga sobre ustedes. Él dijo poder. Recibirán poder cuando caiga sobre ustedes mi espíritu. Y por eso Pedro podía hablar así. Y por eso nosotros, si nos dejamos llevar por Dios y estamos llenos de Él, Dios pondrá siempre las palabras en tu boca para que tú hables. Porque así Él lo prometió. Los llenaré de mi espíritu para que cuando hablen, ustedes no tengan que preocuparse por lo que van a decir, porque yo pondré las palabras en su boca. Esa fue promesa de Dios. Y Pedro lo estaba probando ahí, cuando habló de esa manera impresionante a los que estaban ahí. Pero veamos ahora lo que sigue a continuación. Porque
Pedro demostró que el derramamiento del Espíritu Santo que él recibió estaba dando frutos de inmediato. Sigamos leyendo. Mi hermano, recuerden que este es el Pedro que Dios tuvo que decirle en una ocasión: apártate de mí, Satanás. Este es el Pedro. Este es el Pedro que está hablando aquí. Versículo 22. Hombres de Israel. Mira cómo habla Pedro ahora. Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Mi hermano, yo creo que tú prestes atención aquí. Pedro está diciendo que lo que ellos hicieron cuando soltaron a Barrabás y le pidieron a Pilato que crucificara a Jesús era un plan de Dios. ¿Cómo Pedro sabía eso si Pedro no estaba ni ahí cuando eso pasó? Pedro no estaba ni ahí cuando crucificaron a su maestro. Así que cuando Pedro está hablando aquí, él está hablando con la capacitación que le dio el Espíritu Santo que vino sobre él. Era Dios a través de él que estaba hablando. Porque si Pedro hubiese sabido lo que él está diciendo aquí, él fuera otro de los que estuviera ahí al pie de la cruz con Juan. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, del poder que recibió en Pentecostés, ahora Pedro tiene el conocimiento que no tenía antes. Y ahora él dice que al Jesús que ellos mataron y que crucificaron, eso, todo lo que hicieron era un plan predeterminado que Dios había establecido para que se hiciera tal como ocurrió. O sea que Pedro les está diciendo que todo lo que ustedes hicieron con su voluntad no era más que un plan de Dios. Pero lo está diciendo ahora. Lo que demuestra, mi hermano, que lo que pasó en ese aposento le cambió la vida a Pedro y también a los que estaban con él. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Versículo 29. Pedro, el elocuente Pedro sigue hablando. Hermanos del patriarca David, mira hasta dónde se va Pedro ahora hablando de David. Del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Pedro está diciendo que ya la muerte de Jesús incluso había sido profetizada por David. A este Jesús, y aquí viene cuando él les hace el señalamiento que ya todos ustedes y yo conocemos, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, diciéndoles, esto que pasó, ya Jesús nos dijo que iba a ocurrir. Por eso nos quedamos a esperar que llegara,
Así que lo que ustedes ven y oyen, gente hablando en otros idiomas, no es más que producto del Espíritu Santo de Dios sobre aquellos que perseveramos y nos quedamos allí. Mi hermano, pudieron haber sido más. Pudieron haber sido más si hubiesen tenido la paciencia. Mi hermano, déjame decirte algo aquí antes de continuar. Tal vez tú le has pedido algo a Dios y todavía Dios no te lo ha dado. Que no te pase como a los demás que estaban en ese aposento. Que no te pase. Mi hermano, Dios es soberano. Y Dios no es deudor de nadie. Las promesas de Dios son sí y son amén. Solo falta que nosotros creamos y permanezcamos. Si tú crees y permaneces, lo que estás pidiendo vendrá. Mi hermano, déjame decirte esto, lo que estás pidiendo vendrá, porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que cumple. Aleluya. Versículo 37. Y aquí viene ahora el arrepentimiento de la gente que oyó a Pedro. Los mismos que dijeron suelta a Barrabás. Ojo. Ya después que oyeron esa magnífica interpretación verbal de Pedro, versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Me encanta eso. Después que oyeron a Pedro decirles lo mal que habían hecho cuando prefirieron a Barrabás y le pidieron a Pilato que crucificaran al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos, dice la Biblia, profundamente conmovidos. Es decir, luego de escuchar a Pedro, entendieron que habían hecho mal cuando hicieron que Pilato crucificara a Jesús por el criminal de Barrabás. Ahí entendieron que habían actuado negligente y perversamente en contra del Rey de Reyes. Y le preguntan a Pedro, bueno, ¿era cómo podemos rescatar lo que hicimos? Ya la derramamos, ¿ahora cómo hacemos? Y me encanta porque lo que le dijo Pedro también nos lo dice a nosotros, los que estamos aquí. Versículo 38, Pedro les contestó: arrepiéntanse. Hermano, eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo que ellos recibieron no hace mucho. Pero les está diciendo, sí, ustedes fueron los culpables, porque ustedes fueron los que le pidieron a Pilato que soltaran al criminal ese para que crucificaran al maestro. Pero si ustedes quieren recuperar lo que perdieron con él, solo arrepiéntanse y pidan perdón. Hermano, eso también es para ti y para mí. Eso también es para nosotros. Cometiste un mal, cometiste un pecado, hablaste mal de alguien sabiendo que no era así como lo dijiste, hiciste algo que tú sabes que es indebido. Pero le dijo a ellos y también nos dice a nosotros: arrepintámonos. Arrepintámonos. ¿Y sabe qué me encanta? Y aquí vemos el amor que Dios tiene por nosotros. Él le dijo: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, que ahora les voy a explicar esa parte de Jesucristo. Y les dijo también
que si se arrepienten, piden perdón y se bautizan en el bautismo de Jesucristo, recibirán lo mismo que ellos recibieron. Mi hermano, porque cuando tú recibes de gratis, tú das de gratis. No sé si me entendieron. Ellos recibieron gratuitamente el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero Pedro, lleno de ese Espíritu que recibió, dijo, si ustedes se arrepienten y piden perdón delante de Dios, lo que nosotros recibimos también les llegará a ustedes. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, mi hermano. Que aún siendo pecadores, Dios tiene sus brazos abiertos para decirnos, no te preocupes, sé que hiciste mal, pero si te arrepientes de verdad y vienes con tu corazón arrepentido delante de mí, yo te daré el mismo don del Espíritu Santo que les di a aquellos. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta eso. A mí me encanta que tengamos un Dios tan misericordioso que nos da aún lo que no merecemos. Aún lo que no merecemos. Porque Pedro tuvo que decirle a hijos del diablo, ahora se lo van a llevar a candanga. No, no le dijo nada de eso. No le dijo eso. Le dijo, arrepiéntanse, busquen a Dios y ustedes también recibirán el mismo don que nosotros recibimos. Dale un aplauso a eso, aleluya. Pedro dijo algo aquí que yo quiero aclarar. En el versículo 38. En el 38 Pedro dice, arrepiéntanse, y aquí viene la parte, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Personas que tergiversan la palabra de Dios se agarran de este versículo para decir que cuando se bautice a alguien en las aguas, solamente debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo Pedro haría algo así? O sea, ellos no entendieron, o la gente de hoy día, muchas iglesias de hoy día, que solamente bautizan en el nombre de Jesucristo, erróneamente se agarran de este versículo. Porque Pedro dijo que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero Mateo 28, 20, búsquenlo. Mateo 28, 20, Jesús está hablando aquí. ¿Ya lo tiene? Jesús, antes de ascender y darles la comisión, le dijo en el versículo 20. Vamos a leer el 19. Para que entendamos mejor, vamos a leer el 18. Para que entendamos mejor el contexto. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dijo en el 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y mire la cosa aquí, bautizándolos, está en el 19. Bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo dejó claro. Jesús lo dejó claro cómo debe ser el bautismo en aguas. Debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así bautizamos nosotros y las iglesias que siguen lo que Jesús enseñó. Así que cuando Pedro dijo allá en el versículo de Hechos 2:38 que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, él se estaba refiriendo al bautismo del corazón y la fe, que ellos tenían que cambiar de actitud y poner toda su fe y confianza en Jesucristo. No estaba cambiando la liturgia del bautismo que les enseñó Jesús, de ninguna manera.
Eso lo aclaro porque hay gente que dicen que el bautismo debe ser solamente en el nombre de Jesús. Eso iría. Y Pedro, que fue el que habló, estaba ahí cuando Jesús dio la orden de cómo tenían que ser bautizadas las personas que se ganaran para él. ¿Cuántos me están convenciendo aquí? Así que quería aclarar ese punto para que ustedes sepan que si bien Pedro dijo eso, lo dijo en otra perspectiva, no queriéndose referir al bautismo legítimo como se debe hacer en el nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma correcta de bautizar. Continuamos. El Pentecostés y las personas que vinieron a Cristo ese día, la Biblia dice que ese día que Pedro habló, se convirtieron a Jesucristo 3,000 personas. Los que estaban ahí, que fueron los mismos seguramente que estaban allá delante de Pilato, diciendo: suelten a Barrabás, crucifica al justo. En un solo discurso, Pedro hizo que se convirtieran a Jesucristo. En un solo discurso. Debemos entender que con la llegada del Espíritu Santo en ese aposento alto el día de Pentecostés, la iglesia se inició. Pero una iglesia preparada, capacitada, comprometida, tan comprometida que la Biblia dice, mi hermano, que estaban tan comprometidos que vendían lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles. Los bienes que tenían no los consideraban de ellos, sino que lo vendían y lo ponían para que los apóstoles repartieran los bienes a los menos necesitados. A ese nivel de compromiso se convirtieron los convertidos luego de escuchar a Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Ananías y Zafira? Vino de ahí. Quisieron mentirle al Espíritu Santo y cuando llegaron donde Pedro, ya usted conoce la historia. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Pero luego de que ellos oyeron a Pedro y se arrepintieron de lo que habían hecho con Jesús, dice la Biblia que ellos cambiaron. Y me encanta cuando le preguntaron a Pedro: ok, está bien, pero ¿qué podemos hacer? Y es la misma pregunta que tal vez algunos tienen que hacerse. ¿Qué hago? Ok, cometí un error, pequé, hice lo que no debía hacer, pero ¿qué hago pues? ¿Qué hago? Y mi hermano, Pedro no le dijo: bueno, debe hacer 100 pechadas, tiene que levantar 20 push-ups, tiene que dar 5 vueltas al estadio. No le digo nada de eso. Solo le dijo: arrepiéntanse, denle su corazón al Señor. Y le dio hasta ñapa. Le dijo: si ustedes se arrepienten de corazón y ponen su fe en Cristo, el que ustedes mataron, ustedes recibirán lo que también recibimos nosotros. Todo eso le dijo Pedro. Mi hermano, yo no sé si usted ha dimensionado lo que hemos hablado aquí. Estamos hablando de la misma gente que le pidió a Pilato que crucificara a Jesús. Esos varones galileos, los judíos con quien estaba hablando Pedro ahí, y que se lo dijo, y esa es la parte que a mí me encanta. Mi hermano, cuando tú vas a evangelizar a alguien, si tú llegas hablando de que Dios te ama, ven a Cristo, que hacerlo tan fácil, sin poner a la gente en su lugar y decirles: eres pecador. Tú tienes que saber que eres pecador y que necesitas a Jesús. Eso lo hablé con mi hermana. Espérate. Va a ser una primera cosa que voy a dar cuando hable con ella.
Primero ubicarla de su estado frente a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando evangelizamos? Si se la ponemos fácil, la gente dice, no, Dios te ama así como eres. Ven. No, así tan fácil, la gente viene y se va. Tenemos que hacerle ver que son pecadores delante de Dios para que valoren la salvación. Para que valoren lo que lo que Jesús hará para salvarlos, lo valoren. Tenemos que hacerle ver a la gente como hizo Pedro, porque Pedro le dijo, ustedes lo mataron. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Ustedes. O sea que Pedro no vino para evangelizarlo, porque la Biblia dice que se convirtieron los 3,000. Se convirtieron. Pero Pedro no fue con paños tibios cuando habló con ellos. Pedro les hizo ver el mal que habían hecho. Y mi hermano, es una de las cosas en las que tenemos que poner a lo que queremos ganar para Cristo. Hacerle ver que su vida va en pecado. Y que si continúa así, al infierno va. Y por eso me encantó la forma en que Pedro les habló. Primero, les hizo ver el mal que están viviendo. Les hizo ver el pecado grave que habían cometido. Pero también tuvo misericordia y les dijo, ¿cómo pueden arreglarlo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Así de sencillo. Arrepiéntanse y vengan a Cristo. Me encantó que ellos entendieron, porque hay gente que no entiende. La Biblia dice que ellos profundamente compungidos por lo que habían hecho, o sea, entendieron que habían hecho mal, y por ahí se empieza. Ellos empezaron bien, por eso se convirtieron, los que empezaron bien, empezaron reconociendo. Y mi hermano, tú te darás cuenta cuando evangelices a alguien, si la gente no reconoce que está bien, no vendrá. Porque el primer paso para que vengan es reconocer que su vida no está bien. Si no reconocen que su vida no está bien, no vendrán. Pensarán que como viven están bien. Y luego de que escuchan a Pedro, sus vidas cambió. La Biblia dice, amados, que ellos comían juntos. No se reunían como nosotros, de que varios días a la semana, no. Ellos se reunían todos los días, comían juntos, compartían lo que tenían con el que menos tenía y lo hacían en orden. No tomaban ellos mismos la decisión con sus bienes. Vendían los bienes y los ponían en los pies de los apóstoles para que fueran ellos los que decidieran a quién sí y a quién no y a quién más y a quién menos. Porque mi hermano, hay gente que cuando va a poner algo quiere ponerlo a su manera. Quiere decir, bueno, como esto es mío, yo decido dárselo a fulana. Mi hermano, eso ha pasado en todos lados. En todos lados ha pasado eso. Déjame citar algo aquí. Y es bueno que yo te lo diga antes de la fiesta, antes de la celebración de la fiesta de la etnia negra. Déjame decirte eso ahora, para que te quede claro. El plato que decidas traer, lo que decidas traer para ese día, una vez lo pongas en manos del servidor, ya es de la iglesia, no es tuyo. Déjame repetir esto de nuevo. Déjame repetirlo de nuevo. Si tú decides traer un plato, voy a poner un plato guampat, que trajo Rosa la última vez, nuestra Rosa. Si tú traes un guampat aquí y tú lo pones en manos de Julio, el servidor, tú no puedes venir acá atrás y decir, bueno, como yo traje el guampat, yo quiero que tú me des, porque yo me quiero llevar eso para llevárselo a mi vecino, que no sé qué, que me pidió que me trajera algo. No, tú no puedes hacer eso aquí. Cuando tú pones lo que traes en manos del servidor, ya no es tuyo. Voy a repetirlo, ya no es tuyo. Ya le pertenece a la iglesia.
Y la iglesia, con el juicio correcto que debe tener, repartirá a todos. No hay muchos amenes. Mi hermano, y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Porque a veces algunos creen que porque trajeron lo que trajeron, tienen poder de decidir sobre lo que ellos trajeron. No, no funciona así. Cuando los que se convirtieron, dice la Biblia, cada vez que vendían algo o traían algo, se lo daban a los apóstoles. Ellos decidían, con el buen juicio que Dios les dio, a quién tenían que ayudar, en qué proporción tenían que hacerlo, porque los discípulos, los apóstoles, eran justos y sabía qué familia le hacía más y a cuál le podían dar menos. Gracias, Espíritu Santo, que me llevó ese tema aquí. Porque mi hermano, y lo mismo, si tú traes algo a la iglesia, lo que sea, es Suyen, que a veces siempre trae cosas, los tesis que siempre traen cosas aquí. Cuando tú pones lo que traes en manos de la iglesia, ya es de la iglesia, no tuyo. Y la iglesia, con la justicia con que debe administrar las cosas de Dios, lo hará correctamente. Dale un aplauso al que vive y reina. A su nombre. Termino. Porque recuerden que el Pentecostés dio inicio a la iglesia del Señor. Una iglesia capacitada. Porque Dios dio capacitación. Ese Espíritu Santo que cayó sobre esa gente los llenó de capacidades que ellos desconocían. Mira Pedro cómo habló ahí. Mira Pedro cómo habló ahí, mi hermano. Ni cuando estaba con Jesús hablaba así. Ni cuando estaba con Jesús. Pero ese poder, como Jesús lo llamó, me seréis, pero recibirán poder, dijo Jesús, cuando caiga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y mi hermano, ese poder, pero lo manifestó en ese discurso que les dio. No fue un discurso que él preparó, no fue un discurso que él leyó. Todo le llegó del Espíritu Santo de Dios, lo que habló Pedro ahí, citando gente que había escrito profecías de años atrás. ¿Tú crees que Pedro podía hablar así en los tiempos? No podía hablar así. Y mi hermano, lo mismo te pasará a ti. Algunos como que no lo creen. Lo mismo te pasará a ti cuando te toque hablarle a alguien. Dios pondrá las palabras en tu boca, porque Dios sabe que lo estás haciendo de corazón y lo estás haciendo para servirle a Él. Así que Él pondrá las palabras en tu boca también. Esto no solamente es asunto de Pedro, es asunto de todos nosotros. Dios te capacitará, pondrá las palabras en tu boca para que tú hables, porque estás hablando en favor de Él. Así que Él se encargará de poner la palabra que tú debes hablar en el momento adecuado, como pasó con Pedro. Y mi hermano, rápidamente, esta comunidad, porque mi hermano, fue una comunidad de gente que se amaba. Lo que era de uno era de todos. El problema de uno era el problema de todos. La necesidad de otro era el problema de todos, y se ayudaban unos a otros. Comían en sus casas todos los días, todos los días. Les enseñaban la palabra todos los días. Y esa es la iglesia hasta hoy. Y hay 4 cosas importantes para terminar. Esos creyentes, esos 3,000, porque con ellos inició la iglesia, con esos 3,000 que se convirtieron, además de los 120 que recibieron el poder, ellos se aferraban o estaban unidos en 4 aspectos importantes. 1,
la enseñanza apostólica, porque eran los apóstoles que nos instruyeron. Ellos aprendieron la palabra de Dios no por cualquiera, sino por los 11 que estaban ahí, que recibieron la palabra de Dios. Número 2. Otra de las cosas que caracterizó a esa gente, la comunión unos con otros. Comían juntos, se amaban, compartían lo que tenían, se preocupaban el uno por el otro. Se animaban, se alentaban. Mi hermano, cuando alguien faltaba, yo no sé, ayer le escribí a alguien que no veo por aquí mucho. Estoy esperando la respuesta, de él no me ha contestado. Pero mi hermano, cuando tú no ves a alguien que tú veías mucho en la iglesia, ¿no crees que es bueno que tú lo llames también? Que tú le digas, hey, fulana, fulano, no te veo en la iglesia, tengo 2 domingos que voy y no te veo. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Y esa es una de las características que debe caracterizar a una iglesia, a una buena iglesia. La preocupación los unos por los otros. Mi hermano, cuando yo veo, porque yo tengo, mi hermano, esa lista de asistencia, tú sabes la utilidad que tiene para mí. Esa lista de asistencia que ustedes firman ahí. Y ahora con el sistema que yo tengo, que mi hijo me hizo, en donde yo veo toda tu trayectoria viniendo aquí. Sé cuándo nos faltaste, sé qué día no viniste y sé cuándo fue la última vez que viniste. Y así para mí es fácil ahora saber cuándo fue la última vez que viniste, con ese mecanismo que mi hijo me programó. Y cuando yo veo que pasaron 2, 3 cultos, yo voy llamando, le digo a pastora, llama a fulana que no la veo en la iglesia, ya tiene 3 domingos que no la veo. Hazle una llamada para ver qué le pasa, si todo está bien. Porque mi hermano, si no nos importa con la gente, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Hay gente, como yo mencioné en una ocasión, hay gente que no le gusta decir sus problemas a nadie. Hay gente que son reservadas. Y eso hay que respetarlo. Hay gente reservada que no le gusta que nadie sepa su problema. Se están comiendo su cable o se lo comen solos. No quieren que nadie lo sepa. Y respetamos eso. Pero nosotros, como siempre dice el pastor, nosotros podemos ver. Solamente la ausencia de la persona indica que algo está pasando. Y con una llamada, hey, qué bueno cuando la gente oye a un hermano que lo llama después que no viene por un tiempo. Se sienten bien porque dicen, alguien se acordó de mí. Y aunque no quiero que nadie sepa mi problema, qué bueno que la hermana o el hermano me llamó para preguntarme cómo estoy. Y eso debe ser propio de una buena iglesia. Que nos preocupemos unos por otros. Porque somos un cuerpo. Mi hermano, esto es un cuerpo. Somos de diferentes caracteres, diferentes colores de piel, diferentes formas de ser. Pero somos un cuerpo. Este es un cuerpo. Y mi hermano, ¿tú cuándo has visto un brazo solo? Todo el cuerpo es importante. Mi hermano, aquí son importantes el que barre, el que predica, el que limpia. Todos aquí son importantes. Ustedes son importantes. Y se convierten en mi preocupación cuando veo que no vienen por un tiempo determinado. Por eso le dije a la secre, los hermanos que están ahí atrás, que ya han venido varias veces, tómales el número para agregarlos al chat de la iglesia. Porque mi hermano, si no nos amamos a nosotros mismos, entonces ¿cómo es la cosa? Si no nos apoyamos unos a otros. Y mi hermano, aquí no tenemos que decir a quién apoyamos, porque esa es otra cosa. Si vas a ayudar, ayuda y calla. No dejes que tu izquierda sepa lo que hace la derecha. Aquí no venimos los domingos a decir, bueno, este domingo, esta semana, ayudamos a fulana. No. Como buenos hijos de Dios,
ayudamos y callamos. Esa es la ayuda que la gente valora. No que los exhibas después con lo que le hiciste. Eso no me hubieras hecho nada. Y ese es el amor que tenía esa gente que se convirtió. Y es el mismo amor que Jesús quiere que usted y yo tengamos entre todos. Ponte de pie. Ellos también compartían la oración. Mi hermano, oraban todos los días. La oración no era algo opcional ni temporal. La oración era permanente entre ellos. Mi hermano, Pentecostal lo cambió todo. Nos convertimos en una iglesia preparada, formada, auspiciada y protegida por el Dios que tenemos. Porque mi hermano, Dios suplirá todo lo que haga falta a su iglesia y a sus miembros. Dale un aplauso a eso, aleluya. Porque mi hermano, Dios siempre pondrá en el corazón de alguien cuando sabemos que alguien está en necesidad. Dios siempre va a poner en el corazón de alguien. Y mi hermano, nosotros como familia pastoral nos damos cuenta a veces de personas o familias que están en necesidad y sin que nadie lo sepa, enviamos el apoyo. Porque mi hermano, vivimos lo que predicamos. Y usted ha visto en esta iglesia, nosotros no pedimos 2 ni 3 ofrendas. Nosotros pedimos una. Lo que tú traes, con eso vamos. Si no nos alcanza, Dios suplirá. Dios suplirá. Y por eso Dios siempre nos ha suplido. Porque no lucramos. Nosotros nos arrancamos el bolsillo. Nosotros damos, y perdone que lo diga, nosotros repartimos canastas de comida, damos mercaditos todos los domingos. Los niños se van bendecidos una vez al mes. Y mi hermano, no pienses que la plata sobreabunda, no. Pues tenemos un Dios a quien le creemos. Tenemos un Dios que le creemos. Porque la Biblia dice, así como das de gratis, así como recibes de gratis, da de gratis. Y es lo que nosotros hacemos. Bendecimos a nuestra gente. La comida de fin de mes, no es que vamos a venderla, de que $5 el plato, no. Todos comemos gratis aquí. Con lo que usted trae, comemos todos. Si alguien no pudo traer, tranquilo, comerá también. Así somos nosotros. Dale un aplauso al Rey de Reyes.